que os he dicho. Cada vez que limpiemos, de abajo a arriba, y si había restos los vamos a desechar. Cuando hayamos hecho la espalda, cogeremos la toalla, la colocaremos. Vestirlo, aunque tenga que volver a moverlo, lo puedo hacer ya de otra manera. Si es un camisón, se pone de delante a atrás. Normalmente un paciente encamado dudo que le pongan pijama de atrás adelante, porque es incómodo, imposible. No imposible, se puede hacer, pero es más incómodo. Y en este tipo de personas, si no se va a levantar, la verdad es que es muy poco resolutivo por parte de la familia. Bueno, ya hemos preparado la cama, aquí ya hemos preparado el otro empapador, no sé dónde estaba la otra sábana, ya traeré otra toalla otro día. Se prepara la segunda de la misma manera, dejándola ahí preparada y entonces yendo a la persona. Si me puedo cambiar de lado, no hay ningún problema, pero acordaros que hemos dicho que tengo una pared, porque es que hay que hacer las cosas difíciles. Bueno, o fáciles. Si tengo una pared, por lo menos no se me va a caer. Pero claro, entonces vas a tener que girarlo, no te gires porque no sé que te vayas a dar. Pero entonces lo tengo que mover así. Una cosa importante, ¿os habéis fijado cómo estaban mis piernas y mi espalda? Por abajo de las piernas, la de delante flexionada, la de detrás más o menos extendida. No tengas que estar tiesos, pero más o menos extendida quiere decir que tiene que estar en una posición cómoda que te permita los trabajos con la espalda e intentar que sean los mínimos posibles. Cuando haces el giro, la pierna al estar flexionada y al estar delante va a permitir de paso que sirva de tope para el paciente. ¿Lo veis? O sea, mi cuerpo prácticamente. Y el hecho, si somos dos, ojalá, la mitad de las veces yo creo que os van a ayudar. Pero si estás tú solo vas a tener que tener la precaución de... ¿ves? Ya me resulta difícil. No me ayudes. Piénsate que voy a estar solo. La forma de cambiar una cama va a consistir en todo lo que hayamos preparado. Si habíamos dejado la cama cogida por debajo del colchón, la habremos soltado antes de empezar, porque si no la tendré que estar empezando tirones. En otros sitios hay un agujerito en la parte del somier donde se mete la... Si no lo has soltado previamente, no vas a poder soltarla con comodidad. Entonces recoges la sábana y lo metes lo más que puedas casi debajo de su cuerpo. Y nos preparamos. Claro. Entonces, hombre, depende del abuelito, lo rígido que esté, lo bien que esté, lo mal que esté, se te puede estar volcando. Este señor es un casi te está ayudando, pero no sería el primero que se te viene hacia acá. Y no sería la primera vez. Y no sería la primera vez tampoco. Y no sería la primera vez tampoco que a lo mejor se le cae la cabeza. Y entonces te las ves y te las deseas. Como estés solo, vamos. Entonces, una vez puedes. Hombre, lo correcto es que no haya arrugas, pero evidentemente estando tú sola, a lo mejor la cosa se pone difícil, ¿no? Y entonces, como al final siempre podemos irnos a las puntitas de la cama y estirar las 4 esquinitas, pues hombre, vamos a hacerla de primero y luego estiraremos. Pero si la podemos hacer ya sin muchas arrugas, mejor que mejor. Intentaremos, y cuando digo intentaremos, más bien tendría que decir haremos, dejar la sábana. Lo bueno que tienen las sábanas del hospital son las rayas, porque te dice dónde está el límite de la cama. Es verdad que la verdad es que las han hecho cortitas, pero bueno, cuando ya te llevas 100 camas hechas ya sabes dónde tiene que quedarte la raya. Entonces, intenta siempre que la sábana de arriba, la sábana sucia, te quede ligeramente por encima. Porque así, ahora llega el momento del cambio. De momento no lo estoy vistiendo, porque a lo mejor lo único que me ha interesado en este caso es tenerlo limpio y luego, aunque lo tenga que volver a mover, si somos dos se puede hacer sobre